Por favor, me confirman si en este momento están viendo allí la pantalla. Ya se está viendo, profe. Listo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas noches nuevamente para todos y para todas. Bienvenidos sean ustedes a esta web conferencia cuyo propósito pues es enfocarnos un poco en esos dos ejercicios del punto 3 de nuestros anexos que están, digamos, enfocados a la pues, solución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. ¿Sí? Mi nombre es Jefferson Monroy Andrade, yo soy licenciado en matemáticas y pues junto con la profe Michelle Restrepo y el profe Jorge Amado, pues vamos a orientar esta web conferencia. Entonces, antes de iniciar, pues es importante pues recordar un poco acerca pues, de estas normas que nos van a permitir, ¿sí? Estas directrices que nos van a permitir pues de alguna manera que pues cumplir con el objetivo, ¿no? Que fluya esta web, eh, pues que podamos, digamos, de alguna manera tener un acercamiento a esta temática. Recuerden que pues este es un acercamiento, trataré de hacerlo lo más cercano posible a los ejercicios que ustedes tienen allí planteados en sus anexos, pero pues ustedes también saben que hay otros espacios como los CIPAS para que ustedes puedan profundizar un poco acerca de las dudas que de pronto emerjan el producto de esta web. ¿Sí? Entonces, es importante pues el lenguaje, ¿sí? Si es posible que ustedes puedan replicar mensajes de voz, pues hacerlo con mucho respeto, igual que los mensajes que ustedes vayan pues a compartir aquí en este chat de esta web. ¿Sí? Recuerden no replicar información de grupos ni datos de contactos, ¿sí? Ni menos estar compartiendo trabajos. Digamos que la idea de esta web, la forma en la cual pues siempre se piensa, pues es que ustedes mismos puedan de alguna manera abordar los ejercicios, ¿no? Los ejercicios de ese anexo, eh, sin necesidad por ahí de ayudas externas o pagar o bueno, qué sé yo, ese tipo de cosas pues, que uno muy comúnmente pues ve. Entonces, básicamente la dinámica o la agenda para esta web ir alrededor de estos temas que ustedes están viendo allí en pantalla. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es pues, repasar el concepto de función, ¿sí? De función explícita, implícita, ¿sí? La definición de función exponencial, recordando un poco el concepto de potencia, las propiedades de las potencias, la definición de función logarítmica, obviamente sus características y propiedades, y finalmente, ¿sí? Pues enfocarnos en la solución de estos tanto ejercicios de ecuaciones exponenciales como ecuaciones logarítmicas. Entonces, pues eh, es un poco, digámoslo, eh, ¿cómo decirlo? Sí, pronto el tiempo de pronto no nos va a facilitar enfocarnos mucho en ciertos aspectos, como por ejemplo pueden ser las propiedades, ¿cierto? Para tener un poco más de disposición de tiempo en lo que tiene que ver con la solución de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Pues allí tendremos de pronto la posibilidad pues en la medida que vamos solucionando estas ecuaciones, pues ir repasando un poco también las propiedades. Entonces, eh, para empezar, pues queremos recordar un poco acerca de esa relación que existe, ¿sí? Bajo unas condiciones específicas entre los elementos de dos conjuntos, ¿no? Uno de partida y uno de llegada, que pues uno comúnmente denomina función.
¿sí? Recordemos que pues una función es una relación, como lo dije, pues es una relación entre, ¿sí?, elementos de dos conjuntos, ¿sí? Entonces, donde pues, digamos, es posible definir, ¿sí? Ya nos vamos a dar cuenta un poco lo que tiene que ver con dominio, contradominio y rango, ¿sí? Es importante aquí tener en cuenta la condición que me permite que una relación sea función, ¿no? Entonces, y es aquella que manifiesta, ¿no?, como un elemento del conjunto de partidas, ¿cierto? Le corresponde uno y solo uno, un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, acá es importante pues tener claro esa diferenciación, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos este gráfico de la parte izquierda, este diagrama de Venn, pues podemos ver claramente cómo eh, cada uno de los elementos del conjunto A, ¿sí?, le corresponde un único elemento o solo está relacionado una sola vez con, digámoslo así, elementos del conjunto de llegada. Caso contrario es el diagrama Venn de la parte derecha, ¿sí?, donde podemos ver cómo un elemento tiene una doble relación, un elemento del conjunto de partida pues tiene pues una doble relación con dos elementos obviamente que son distintos en ese conjunto de llegada. Entonces tener en cuenta allí, ¿sí?, cuál es esa relación que se puede, o bueno, esa condición que me permite que una relación se pueda constituir como una función. ¿Sí? Digamos que ya viéndolo un poco a través de los gráficos que ustedes realizan en ese primer ejercicio del anexo, pues ahí básicamente el sistema de representación básicamente no es sobre unos diagramas de Venn, sino sobre un plano cartesiano, pero digamos que por la infinitud de parejas ordenadas, ¿cierto? Pues se utiliza el plano cartesiano, ¿sí? Entonces ahí es posible, ¿sí?, a través del gráfico poder evidenciar pues esa condición que en este momento estoy hablando, ¿no? Coge y podemos, ya vamos a explicar un poco más adelante, a partir de un trazo vertical, una línea, poder determinar si pues un elemento del conjunto de partida se relaciona con elementos diferentes en el conjunto de llegada. Entonces, también hay que recordar un poco, ¿sí?, qué es lo que yo llamo dominio de una función. Y pues que esto hace parte de uno de los ejercicios o uno de los, digámoslo así, de los intereses del primer ejercicio de ese anexo, ¿no? Donde nos piden, a partir de una función dada, pues determinar su dominio, que podemos mirar que se representa como dom de f dominio, y hay una idea intuitiva alrededor del concepto de dominio, ¿no? Cómo son todos esos valores o son todos esos valores que yo le puedo dar a la función de tal forma que pueda obtener un valor ¿sí?, o pueda obtener una imagen. Entonces, todos esos valores que yo puedo darle a esa función, reemplazarlos en esa función y que me generen un valor, pues pertenecen al dominio de esa función. Viene otro concepto bastante importante que es el de codominio, ¿sí?, o también llamado contradominio, ¿sí? Y pues son todos esos elementos que están allí en el conjunto de llegada. Recordemos que cuando aquí estamos hablando de elementos y nos estamos imaginando en este momento el plano cartesiano, estamos haciendo referencia a que son elementos infinitos, ¿no? Entonces, tanto el dominio como codominio, incluso el rango, pues vienen a ser eh, elementos infinitos, un conjunto de elementos infinitos. Y pues ustedes ya los que han avanzado un poco en la solución de este punto uno, pues se va a dar cuenta que surge la necesidad de emplear notaciones como la de los intervalos o, ¿sí?, utilizar un poco lo que tiene que ver las relaciones de pertenencia para dar a entender un poco,
¿sí? O dimensionar un poco el rango y el dominio, ¿no? Precisamente por la infinitud de puntos o de elementos que pertenecen a ese conjunto del dominio o a ese rango. Entonces, un tercer, digámoslo así, eh, concepto importante que hay que tener allí es ¿sí? El de rango, ¿sí? Que emerge precisamente de la relación que se da entre el elemento del conjunto de partida y el elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, y aquí emerge, ¿sí? Esa relación que se da entre esos dos, digámoslo así, dos conjuntos. El rango, como ya se ha abordado en la web, se representa como RAN, F, ¿cierto? Sí, es un conjunto que está formado por todas las imágenes, ¿sí? De la función. Son, vuelvo y repito, todos esos elementos que emergen de la relación con un elemento del dominio, es decir, del conjunto de partida. Eh, Puede que el rango sea un subconjunto del codominio, como puede ser el mismo codominio, eso hay que tenerlo claro, puede ser todo el mismo conjunto de los números reales, y puede que no. ¿Sí? En muchos ejercicios hay de pronto una excepción, dos o tres números o un número que no se incluyan en el rango. Entonces acá venimos a entender un poco lo que es el concepto de función explícita, ¿no? Como y igual a una función, es decir, donde hay una variable, digámoslo así, dependiente, despejada, pues es lo que yo llamo una función explícita. En este caso, y igual a f de x o y igual a x, decimos que y es función explícita, ¿sí? De x. Entonces acá es importante tener en cuenta, pues como este concepto de función explícita para poder entender, ¿sí? Más adelante el concepto de función implícita. Que es importante entender que obviamente cuando yo estoy hablando de estas relaciones que se dan o que se convierten en funciones, pues emergen variables, una independiente, la otra dependiente, una depende de la otra, ¿sí? Pues obviamente comúnmente esa variable independiente la hemos representado o siempre la representamos con la variable x y con la letra x y pues esa variable dependiente siempre, por lo general o tradicionalmente se viene a representar con esa letra y. Entonces, miremos este ejemplo, ¿sí? De una función, como lo decíamos, explícita, ¿no? Y igual a f de x o y igual a x al cuadrado más uno, ¿sí? Entonces, miremos qué tipo de función es. Si esto es una función cuadrática, miremos el dominio. Cuando miramos el dominio, son todos esos valores que yo le puedo dar a mi función, que como les decía anteriormente, a la hora de definir ese dominio, pues puede ser simbolizado a partir de su letra respectiva, ¿no? Esa R hace referencia al conjunto de los números reales. Por lo general, también se puede utilizar esos, digámoslo así, paréntesis y corchetes para hacer alusión a unos intervalos. Entonces miremos el gráfico de la función, ¿sí? Y aquí aprovecho para recordar digamos, la función de GeoGebra, ¿no? Entonces, hay una orientación muy clara frente a la necesidad de usar GeoGebra, ¿sí? Y pues como tutor también me he dado cuenta pues, que existe en algunos estudiantes de pronto una resistencia frente al uso del GeoGebra, ¿sí? Pero es importante comenzar a familiarizarnos con ellos. Nosotros hemos compartido pues realmente mucho material que le permite a usted pues comenzar a tener esos acercamientos, porque es que este software eh, realmente me permite dos cosas, ¿no? Representar esa matemática para ser estudiada y de alguna manera corroborarla, usarla de tal forma que me permita corroborar esos resultados que yo estoy obteniendo allí en cada uno de mis ejercicios, ¿sí? Entonces, miremos aquí
cómo en esta curva que se llama esta parábola, existe un método que me permite a mí, un método geométrico que me permite a mí determinar, ¿cierto? El rango, ¿sí? Que digámoslo así, es digámoslo así, una alternativa a ese método analítico que por lo menos lo que tiene que ver en las funciones racionales se hace para hallar el dominio y el rango. Es decir, coger el denominador igualar a cero, hacer todo un proceso analítico para su determinación. Entonces, acá es importante, y como les decía yo en algún momento, mm, utilizar el gráfico para poder determinar estos, digamos, dominio y rango, ¿no? Entonces, hay un método de cual yo puedo trazar, ¿cierto? Unas líneas verticales, o sea, que son perpendiculares, ¿sí? Y que me van a permitir en este momento determinar ese rango, ¿no? Perdón, ese dominio, si son verticales. Entonces, ¿qué me permite, no? Entender un poco que si yo trazo una, una vertical, ¿sí? Que de alguna manera sea perpendicular al eje X, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué estoy entendiendo allí? Que este punto -2 al cortar, o en esa recta, ¿sí? Creo que una proyección aquí, al cortar aquí a esta curva, que se llama parábola, voy a poder obtener una imagen en 5. Es decir, ese punto -2 eh, tiene una imagen. Entonces, como tiene una imagen, hay una relación entre dos elementos de dos conjuntos. Entonces, ese -2 pertenece al dominio y ese 5 pues pertenece al rango, ¿sí? Entonces, usted se da cuenta, todas las rectas que de alguna manera se trace verticales van a poder cortar esa curva, esa parábola. Entonces yo aquí fácilmente puedo llegar y decir que pues que acá el dominio de esta función f de x, ¿sí? Puede ser los números, o son los números reales. ¿Sí? De igual manera, para calcular un poco lo que tiene que ver con el rango, ¿cierto? Pues ya no son como líneas verticales, sino son líneas horizontales, ¿cierto? Entonces, si yo trazo una horizontal, yo me voy a dar cuenta que esa horizontal, que debe ser perpendicular al eje Y, pues corta, ¿cierto? Va a cortar esa curva, ¿sí? Pero si yo trazo por acá una perpendicular por acá, al eje Y, pues no la va a cortar. Entonces solo, digámoslo así, comienza a cortar esa gráfica, ¿sí? En el punto 1, o sea, es decir, de acá de 1 hacia el infinito. Por eso yo en el rango, si yo al establecerlo digo que empieza desde 1 y va hacia infinito de infinito, y cerrado. ¿Sí? Aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Cerrado hace referencia a que incluye F1 dentro del rango. Cuando usted lo deja abierto, es decir, cuando utiliza el paréntesis, pues indica que no pertenece ahí. O sea que ese número no entra, pues extremo del intervalo no entra allí dentro en este caso, el rango. Entonces, eh, básicamente esa forma de determinar, que digo yo, es una forma geométrica de determinar tanto el dominio como el rango. Pues es una forma para mí válida de hacer un procedimiento como el que se le solicita allí en el anexo, ¿no? Obviamente, pues hay una directriz que si debe ser analítico, pues se hace analítico, pero esto es una forma tal vez de corroborar también esos procedimientos analíticos a partir de un gráfico, ¿sí? Y pues al mismo tiempo potencializar un poco el uso de GeoGebra. Bueno, entonces, eh, decimos que existen ecuaciones eh, que de alguna manera describan una función implícita, ¿no? Como por ejemplo la que vemos en este momento, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Entonces,
así como está escrita esa ecuación, pues su gráfica es una circunferencia que está ahí plasmada. ¿Sí? Y aquí pues aprovecho también para explicar también con la recta vertical, ¿cierto? El concepto de función, ¿no? Si usted se da cuenta aquí, vamos a dar cuenta, pues tendría dos imágenes, ¿cierto? Tiene una positiva que va a ser esta por acá, pero también va a tener una negativa que va a ser por acá. Es decir, este elemento se va a relacionar dos veces al mismo tiempo, entonces recordemos que esta es como la condición que se debe cumplir para no ser función. Es decir, esto es una relación, ¿sí? Pero no es una función. Pero ¿cómo volverla entonces, sí, función? Miremos aquí el gráfico, ¿cómo volver la función? Pues despejando el valor de y, ¿no? ¿Sí? Entonces, miremos allí cómo al despejar y cuadrado, y, ¿cierto? Pues puedo obtener, ¿sí? Dos funciones. ¿Sí? Ya nos vamos a dar cuenta que esas gráficas pues ya no van a través de ese trazo vertical, pues ya no se van a cortar dos veces. Sí, acá recordar un poco, y es importante en todos estos procesos que vamos nosotros a abordar más adelante en la solución de ecuaciones, recordar esas propiedades, ¿no? Sí, nosotros pues decimos como muy prácticos, ¿cierto? Que está como sumando, entonces lo paso a este lado a restar, pero lo que realmente hacemos, como esto es una igualdad, ¿sí? Restamos a ambos lados x al cuadrado, ¿no? Pero pues bueno, es una aproximación pues muy práctica para tener un poco más como de destreza a la hora de utilizar esta o de solucionar este tipo de ecuación. Pero pues digamos, utilizando esa practicidad, pues digo yo, si está sumando pasa a restar, entonces si está elevado al cuadrado, pues para de alguna manera cancelar ese cuadrado, pues saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces esto me genera dos raíces, una positiva y una negativa. Recordando un poco, vuelvo y les digo, algunas características de ciertas funciones, ¿sí? Recordando propiedades de las ecuaciones, de las igualdades. Bueno, entonces, como les decía, yo sacar raíz cuadrada, pues se generan dos soluciones, ¿cierto? Una positiva y una negativa. ¿Sí? Entonces recordemos un poco así, a través de la raíz cuadrada de 4 pues esto me genera dos soluciones, ¿no? Menos 2 y 2 porque si usted ambos resultados los eleva al cuadrado, pues esto le va a dar 4. Entonces siempre hay una solución cuando hablo de raíces cuadradas, una positiva, una negativa, y se toman en consideración las dos. Ya se evalúan a ver cuál, dependiendo de los requerimientos del ejercicio, pues cuál digamos, me permite ser en ese contexto una solución. Miremos las gráficas de cada una, ¿sí? Aparte. Miremos cada una, si bien cuando era una función implícita, pues, bueno, cuando era una relación implícita allí, había una relación allí implícita, pues no era una función, pero ya de forma separada, ¿cómo puedo trazar esa recta vertical? Mire, y solo va a cortar una vez. Esto me permite a mí entender un poco lo que es el concepto también de función, pero también obviamente utilizar el concepto aquí de dominio, ¿no? Si nosotros vamos acá a calcular el dominio, por ejemplo, de estas dos funciones utilizando digámoslo así, este método, pues usted se da cuenta que si usted le hace una recta vertical desde acá hasta acá, siempre va a cortar esta función. Usted puede decir acá perfectamente que el dominio de esta función va a poner que es f de x, si son los números que van desde -3 a 3, obviamente cerrados aquí. Si yo ya aquí voy a hablar del rango, pues usted se da cuenta que ya son rectas horizontales que parten desde 0 y van hasta 3.
pues el rango allí de esta función, voy a decir que es f de x, pues parte de cero, toma cero, ¿sí? Y va hasta 3. Ya se mantiene allí, no se sale de esos parámetros. Entonces, que nos permite este análisis utilizando rectas verticales y horizontales, aproximarme un poco pues a ese concepto de función, estudiar un poco ese concepto de función, el concepto de rango y el concepto de dominio. Bueno, entonces se puede obtener una, una forma explícita para X. Nos preguntan allí cuál sería la gráfica en este caso, ¿no? Pues sería despejar allí, ¿sí? No Y, sino sería X. ¿Mm? Entonces, miremos este ejemplo, esta ecuación, ¿sí? Que involucra, ¿cierto? Dos variables está igualada a cero, es una ecuación. Recordemos que digo que es ecuación porque es, primero que todo, es una igualdad en la cual tiene variables, entonces por eso se llama, ¿cierto? Ecuación. Si no hay un igual, hay una, digámoslo así, una desigualdad, mayor, igual, menor, igual, que tiene variables, pues eso es lo que yo llamo inecuación, pero en este momento estamos hablando de las ecuaciones, quería hacer como un poco la distinción allí. Y veamos que esta ecuación se define y como función implícita de x. Para esto, pues como les decía, hay que despejar la variable y, ¿sí? Entonces miremos allí cómo comienzo a dejar a un lado los términos que tienen y, ¿sí? Y los otros, ¿sí? Pasan al lado contrario. Y pues obviamente en la practicidad que les decía, si está restando pasó a sumar, si está sumando pasó a restar, saco factor común y, ¿sí? Factor de x menos 2, entonces ese x menos 2 pasa a dividir al otro lado, ¿sí? Y ya ahí pude, como a partir de esa función implícita, volverla explícita, despejando el valor de la variable, bueno, despejando eh, la variable y, ¿sí? Entonces, miremos nuevamente allí eh, este ejemplo, si y igual a 3x menos 1 sobre x menos 2, ¿cierto? ¿Qué tipo de función es? ¿Dónde están las asíntotas? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su rango? ¿Sí? Entendiendo un poco lo que se ha hablado anteriormente, ¿no? Entonces, una función racional, ¿sí? Está compuesta por dos polinomios allí lineales. ¿Mm? Entonces, aquí es importante, aquí puedo yo usar el trazo este que hablábamos de las rectas verticales o horizontales, ¿sí? Para entender un poco cómo funciona allí, ¿no? Cómo funciona aquí. Pues ya sé que es una función racional. Las asíntotas, pues son esas líneas que nosotros decimos en matemáticas que son imaginarias, ¿sí? Hacia donde una función, o en este caso una gráfica, para que ustedes la vean allí, pues se acerca, pero pues que no va a pasar por ella, no la toca, ¿no? Entonces, miramos cómo hay una asíntota, eh, digamos, horizontal y una vertical. Entonces, para lo que yo he venido explicando a través del método, y las verticales, la asíntota pasa por un punto, ¿cierto? Un punto en X. Ese punto en X, como es una asíntota, pues no te va a tener una imagen, porque no, por allí no corta la función, en este caso la gráfica azul. Entonces aquí, pues básicamente llega y dice que el dominio de esta función f de x, pues son todos los demás puntos, todos los demás números, es decir, todos los reales, pero que por favor excluya al 2 porque el 2 no pertenece al dominio, es decir, el 2 no tiene una imagen, porque no se relaciona con nada. De igual forma el rango, ¿no? El rango de esta función f de x, puedo decir que son todos los reales y que saque en este caso el valor de 3, ¿sí? El elemento 3. ¿Mm?
Bueno, entonces básicamente era como un poco el repaso allí que se quería hacer de lo que tiene que ver con el rango, con el dominio, con el concepto de función, lo que tiene que ver con las asíntotas, ver un poco más la utilidad allí de GeoGebra, ¿sí? Recordando sus potencialidades para el análisis de funciones, entendiendo que ustedes, los que están empezando este proceso de formación profesional en la UNAD, pues este software lo van a tener que usar, ¿sí? Durante casi, creería yo, toda su formación académica. Entonces es importante que de ya ustedes comiencen pues, a usarlo, ¿sí? Hay otros, obviamente, pero considero yo es muy versátil, muy práctico, fácil de descargar, de instalar, etcétera. De hecho, tiene esta versión en línea, ustedes pueden trabajarlo directamente en la red para si no lo quieren descargar. Bueno, entonces, entrando ya un poco en la materia como tal, ¿cierto? Eh, Vamos a definir qué es una función exponencial, ¿no? Entonces, hay que entender un poco que esta función exponencial nace del concepto de potencia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, si yo digo 2 a la 3, pues esto vendría a ser, ¿cierto? Y bueno, primero voy a decirlo así como completamente, esto no es 6. Vemos que acá lo que tiene la potencia es como una forma abreviada de una multiplicación. Esto es 2 por 2 es 8. Donde pues, recortando un poco, esto es lo que yo llamo la base, el exponente, ¿no? Y el resultado, pues, es lo que yo llamo la potencia. Entonces, miremos, ¿y por qué lo manifiesto de esa forma? Porque, pues, la función exponencial tiene esa forma de potencia, ¿cierto? Solamente que en el exponente es donde nosotros encontramos lo que llamamos la variable. ¿Mm? Y que, pues, obviamente esa variable, pues, digámoslo, tiene unas propiedades cuando está allá arriba como exponente. Obviamente la base que yo llamo A, pues para que sea una función exponencial, pues tiene que ser mayor que cero y diferente de uno. Entendiendo que A es la base, X el exponente y Y, pues viene a ser lo que en este momento estoy explicando que se llama potencia. Entonces ahí me dicen palabras que función exponencial, debido a que la variable está en el exponente, esto ya tiene unas características ya definidas, ¿no? Unas propiedades ya definidas en términos del dominio y el rango. Manifiesta que el dominio es el conjunto de los números reales y como rango los reales positivos, ¿sí? Entonces miremos un poco ¿cierto? Las gráficas de las funciones. Cuando una es creciente, cuando la otra es decreciente, porque y acá aprovecho pues, para recordar un poco lo que el concepto de creciente y de decreciente, ¿no? Miremos que si usted analiza, porque siempre es de izquierda a derecha, de menos a más, ¿cierto? Usted se da cuenta que esto va creciendo, yo digo aquí es creciente, ¿cierto? Y pues es creciente en una función exponencial cuando la base, recordemos que la base, caso A viene a ser 2, ¿sí? Estamos diciendo que es mayor que 1. Por ejemplo, 2 a la X, 3 a la X, 5 a la X, 1000 a la X, todo esto van a ser, su gráfica va a ser creciente. Ahora, si esa base pues no está, si está entre 0 y 1, un medio, un tercio, ¿cierto? Pues va a ser 2 tercios, va a ser decreciente, ¿no? De izquierda a derecha. Miremos cómo funciona allí. Esa, aparte de la derecha, pues hay unos gráficos allí de funciones exponenciales que tienen allí diferentes bases. Bueno, entonces, es que cuando la base es igual a E,
donde es el número de Euler, resulta la función y igual a e a la x. Es decir, cuando a es e, ya no es a la x, sino e a la x, ¿sí? Y pues obviamente eso es un número irracional que tiene un valor, ¿no? Se lo pueden generar allí también en GeoGebra, en una calculadora. 2.7182 y esto pues sigue, ¿no? Esto sigue infinitamente. Es una función exponencial, digámoslo así, una función exponencial particular, ¿no? Cuando esa base es el número e, ¿sí? Y pues e viene ya de una relación entre un límite, ¿sí? Miremos la función e a la x, la gráfica de esa función creciente, corta, bueno, estas pasan por el punto 0,1, este punto que ustedes ven allí. Y pues existe allí unas propiedades, ¿no? Eh, Me emerge de las potencias, como lo partía diciendo allí, pues cumplen propiedades allí de los exponentes, ¿no? Recordemos que esto se maneja muy clásicamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos potencias que tienen la misma base se están multiplicando? Pues que yo dejo la misma base, ¿sí? Y sumo los exponentes. Entonces, si yo tengo 5 a la x más 4 por 5 a la 2, pues dejo la misma base y sumo los exponentes 5 más 4 más 2. Pues reduzco términos semejantes. En este caso 4 más 2 me da 6, entonces me queda 5 a la x más 6. De igual forma aquí podemos repasar, ¿cierto? Eh, División de potencias de igual base, potencia de una potencia, eh, la propiedad del exponente negativo, que la vamos a usar bastante, ¿sí? La propiedad distributiva, ¿no? ¿Cómo puedo distribuir yo un exponente para dos bases que se están multiplicando, dos bases diferentes? De igual forma, ¿cómo puedo distribuir yo un exponente para dos bases que se están dividiendo allí? Y aquí están sus respectivos ejemplos. Pues como les digo, en la medida que vayamos solucionando un poco estas ecuaciones, pues vamos repasando un poco estas propiedades de los que son bien importantes de los exponentes. Entonces, miremos esta propiedad, ¿cierto? eh, Considero yo y es la más importante y quiero que se casen con ella, ¿sí? Que una base elevado a un exponente, y voy a decir un exponente 1, igual a otra base elevado a un exponente 2, ¿sí? Sí, solo sí, ¿cierto? Ese exponente 1 es igual al exponente 2, es decir, cómo yo bajo estos exponentes de allá arriba. cuando, su- cuando yo puedo lograr que estas bases sean iguales. Entonces, esta propiedad es importante y ojalá la puedan anotar allí porque es la que me va a permitir a mí solucionar las ecuaciones exponenciales. Y ya voy a mirar a ver un ejemplo para que ustedes comencemos ya a entrar un poco en materia, ¿no? Vemos que esto es una ecuación exponencial, ¿no? Ya sabemos que es ecuación porque primero es igualdad, tiene una variable, ¿sí? X. Esto la convierte en ecuaciones exponenciales porque tiene la forma exponencial. Esto es 27 elevado a la 2x más 1, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea, ¿sí? O cómo comenzar a pensar de la forma correcta para comenzar a solucionar este tipo de ecuaciones? Pensar que yo tengo que llegar a ambos lados de la ecuación a una misma base. Entonces, aquí hay que comenzar a analizar esas bases que me ofrece el ejercicio, es decir, 27 y 81. Y vamos a poder entender que 2781 pues son potencias ¿cierto? De 3. Es decir, que 27 usted lo puede escribir como 3 por 3 por 3. Es decir, que esto es 3 a la 3. 3 por 3 9 por 3 27. Y que 81 pues esto es 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3 9 por 3 27 por 3 81. ¿Mm? Entonces, miremoslo aquí como yo esto lo puedo escribir, 27 lo puedo escribir como
3 a la 3 y 81 como 3 a la 4. Entonces aquí ya yo comienzo a mirar que voy hacia esta igualdad de bases que me va a permitir igualar exponentes. Entonces aquí ya entro yo a jugar ya un poco con lo que tiene que ver con las propiedades de los exponentes, entendiendo que yo tengo 3 elevado a la 3, pero al mismo tiempo, de este lado, estoy elevado, o esto está elevado a la 2x más 1. Esto es lo que yo llamo exponente de un exponente o potencia de una potencia. ¿Qué pasa? Yo dejo la misma base y multiplico los exponentes, que va a multiplicar 3 por 2x más 1. Entonces aquí recuerden cómo multiplicar un monomio por un binomio. 3 por 2 me da 6, 6x, 3 por 1, 3. Por eso me queda 3 elevado a la 6x más 3. 3 a la 4. Entonces miremos que aquí yo ya tengo una igualdad de potencias. Es decir, tengo la misma potencia a ambos lados. Entonces puedo aplicar esta propiedad. Cuando logro esta igualdad, puedo igualar los exponentes. Por eso yo llego y digo que 6x más 3 es igual a 4. Porque ya logré esa igualdad de potencia, de esa base. De esa base. Y lo que queda aquí, pues ya es simplemente solucionar una ecuación allí eh, lineal, ¿no? Entonces este 3, como les decía, está sumando, pasa a restar. ¿Sí? Y aquí, tapo, miremos, pues 4 menos 3 es 1. Y si despejo x, pues x va a ser igual a un sexto. Es decir, la solución de esa ecuación es un sexto. Entonces, vemos aquí cómo nos vamos aproximando un poco a la solución de estas ecuaciones exponenciales, ¿sí? Utilizando esta propiedad. Por eso les decía, acá es importante esta propiedad. Entender que para nosotros poder solucionar, ¿cierto? Esta ecuación exponencial, pues lo que yo tengo que hacer es tener en cuenta esta propiedad que está aquí. Si yo la tengo en mente, voy a poder solucionar. Miremos esta otra ecuación exponencial, ¿sí? Entonces, como yo les decía, comenzar a pensar en estos números que inicialmente me expone o me presenta el ejercicio, ¿no? Entonces acá hay 16 y acá está 64. Entonces, ¿qué relación existen entre ellos dos? ¿Sí? 16 es producto de quién. Estamos hablando de potencia, entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo me va a dar 16? ¿Qué me va a dar 64? Bueno, ¿cierto? Entonces, comenzar a pensar la relación que existen entre esos números allí que les van a dar. ¿Sí? Entonces, mirar, ¿sí? Cómo logro yo entender que 16 yo lo puedo escribir como 2 a la 4, por ejemplo. ¿Mm? Es decir, y 2 a la 4 no es 2 por 4, recordando un poco lo que ya hemos hablado. Eso es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Lo mismo que 64, 2 por 2 por 2 por 6 veces. ¿Mm? Entonces yo reescribo, ¿sí? Ese 16 como 2 a la 4, que a su vez está elevado a la menos 3x, ¿sí? Y como 64 lo escribo como 2 a la 6 y ya voy visualizando, ¿sí? Un poco hacia dónde quiero llegar yo, a esa igualdad de bases, que en este caso pues va a ser 2. Entonces, lo que queda que hacer acá un poco es comenzar a aplicar estas propiedades, ¿cierto? De los exponentes, ¿sí? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 2 a la menos 3, esto yo lo puedo escribir de forma positiva aplicando esta propiedad, ¿no? Siempre 1 sobre la misma base, pero ya el exponente positivo. Es decir, 2 a la menos 3 es lo mismo que 1, o yo lo puedo escribir como 1 sobre 2 a la 3. Lo mismo, si fuera 3 a la menos 5, eso sería 1 sobre 3 a la 5. Y esta propiedad se enuncia porque es la que yo voy a utilizar aquí, ¿cierto? 1 sobre 2 a la 6, pues eso, antes de pasarle la solución, pues eso yo lo puedo escribir, ¿cierto? Si yo tengo, eh, vamos acá, si yo tengo 1 sobre 2 a la 6, pues yo esto de alguna manera me puedo pasar acá y escribirlo como 2 a la menos 6. ¿Mm?
y quitarme ahí ese cociente que hay ahí entre 1 y 2 a la 6. Y miremoslo ahí, ahí está. Ya aquí voy mirando para dónde quiero llegar. 2 a la 4 está elevado a la menos 3x y 2 a la menos 6 está elevado a la x más 3. Es decir, acá hay un exponente que está elevado a otro exponente y es la propiedad. eh, bueno, las potencias. Indica que es potencia una potencia. Dejo la misma base y multiplico exponentes. ¿Qué multipliqué? Pues 4 por menos 3. Esto me queda menos 12. Y en el otro, pues me quedaría una multiplicación de ¿qué? De un monomio por un, en este caso, si es un monomio por este binomio, pues este por este, menos 6x, menos 18. Entonces, como les decía, no, miren, ahí sabemos que cuando tengo una potencia elevada a otra potencia, dejo la misma base y multiplico los exponentes. Entonces, bueno, aquí comienzo yo a interferir. Voy a borrar todo esto que está aquí. Entonces, miremos que aquí ya lo he logrado, ¿cierto? Aquí ya logré obtener esas dos bases iguales. Entonces hay dos bases, pues dos potencias con bases iguales. 2 elevado a la menos 12x y 2 elevado a la menos 6x menos 18. Entonces, como lo he logrado, que tengan la misma base, igual a los exponentes, menos 12x y menos 6x menos 18. Yo considero que aquí ya he logrado ya solucionar el ejercicio, entendiendo que la finalidad de estas ecuaciones exponenciales es llevar a eso, ¿no? Llevar a que ambos lados estén potencias que tengan esa misma base para poder igualar los exponentes. Ya lo que queda allí es producto ya de una solución de una ecuación, ¿no? Sencilla. Estoy agrupando a un lado las x, está negativa, pasa a positiva, ¿sí? Entonces esto me queda menos 6x, menos 12 más 6, me queda menos 6. Despejo, ¿m? División de signos y llegué a que la solución es x igual perdón, a 3. Entonces, profes, ¿cómo vamos allí en el chat? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Muchas. Profe, pues hasta el momento no hay como preguntas, pero de pronto si ampliar un poquito más, pues hay algún estudiante que de pronto ve como los números muy pequeños. Uy, pero ahí sí le tocaría a él. Ah, bueno, Bueno, profe. sí, de pronto generar ahí zoom. Bueno, yo creo que ahora en los ejercicios finales que vamos a hacer, trataré de hacer un poco más como el número, como un poquito más grande. Bueno, entonces, continuando allí, digamos, es posible que ustedes comprueben ese resultado, ¿no? Pues reemplazando a x por 3, realizando las operaciones a ambos lados, ¿cierto? A este lado, y llegar a una misma igualdad, ¿no? Pues 3 por menos 3 eso me queda menos 9, 16 recordemos que es 2 a la 4, 64 2 a la 6, reemplazo a x por 3, esto me queda 6. Recordémoslo allí, que 1 sobre 2 a la 6 lo puedo escribir como 2 a la menos 6, siendo la propiedad del exponente negativo. 4 por menos 9 me queda menos 36 y menos 6 por 6 me queda menos 36. Pues ahí yo puedo dar cuenta que ese resultado que yo calculé allí, esa solución que estoy proponiendo, pues es realmente la correcta. Bueno. Voy a ir un poco ya avanzando. Vamos a hablar de función logarítmica, a retomar nuevamente un ejemplo y vamos a los propuestos a la final, que ya es como los que traigo allí, que son un poco parecidos a los que están en el anexo, con el propósito de hacer un ejercicio más ilustrativo frente a la forma de solucionarlos. Entonces, recordémoslo allí como es la forma de una función logarítmica, ¿no? ¿Sí? Y qué es lo que yo busco allí. Sí, que esto es importante tenerlo en cuenta. Si la relación que existe entre, lo vamos a mirar un poco más adelante, que existe entre los logaritmos y la potencia, ¿no?
cómo usted en una potencia, pues calcula una potencia en un logaritmo. Lo que usted va a calcular es el exponente de una potencia. Por eso voy a utilizar esta cuestión del exponente de una potencia, lo que me va a permitir a mí solucionar este tipo de ecuaciones logarítmicas, porque los que ya han hecho los ejercicios y se han enfrentado a ellos, se dan cuenta que usted tiene que reescribir ese logaritmo como una potencia para poderlo solucionar. O ese es como el método allí analítico que se usa. Entonces, recordemos que en esta el logaritmo en base a de x igual a y, donde a es mayor que cero y pues a también tiene que ser diferente de uno, se llama función logarítmica en base a, también tiene unas propiedades allí, unas características muy propias, el dominio de los reales positivos, el rango son todos los números reales. También es posible determinar, obviamente, al igual que las funciones como exponenciales, ¿sí? Una relación que hay entre la base, el valor de la base y que sea creciente o decreciente, ¿no? Miremos cómo, si es mayor que uno, pues es creciente, pues si es entre 0 y 1 decreciente. ¿Cómo existe? Y aquí es esto esta es la fórmula que yo les digo que me va a permitir allí, ¿cierto? Solucionar, solucionar una ecuación logarítmica, reescribiendo el logaritmo como una potencia, porque hay una relación, ¿sí? Y ahorita lo vamos a explicar para que quede muy claro eso. ¿Sí? Entonces ahí dicen palabras, dice, un logaritmo es el exponente al que se debe elevar la base o para obtener el número al que se le saca el logaritmo. Dice que esto también se puede reescribir de la siguiente manera. ¿Sí? Miremoslo de la siguiente forma, ¿cierto? Se llega, es sencillo aquí, entender o recordar lo de los logaritmos. ¿Sí? Entonces yo digo logaritmo, este que está aquí. Logaritmo en base 2 de 8 igual a 3. Entonces, ¿cómo reescribo? Ahí ya está reescrito, pero quiero hacerlo para que ustedes lo vean un poco. Yo voy a escribir eso como en potencia. Acuérdense que cuando hay una potencia yo tengo una base, tengo un exponente y tengo una potencia. Si yo reescribo un logaritmo como potencia, y es lo que me va a permitir, muchachos y muchachas, esta noche entender cómo solucionar la ecuación logarítmica, es entender este procedimiento. El logaritmo me lo dice, el logaritmo en base es 2. ¿Sí? Recordemos que lo que se busca con un logaritmo es el exponente, es decir, lo que está después del igual viene a ser el exponente. ¿Sí? Y lo otro, pues viene a ser la potencia. Obviamente 2 a la 3, ¿cierto? Es igual a 8. Y así usted puede reescribir todo. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, este que está aquí, perdón que lo subraye por allí, la base sería 5. El exponente, que es lo que está después del igual, pues viene a ser x de 5x, que es esta parte que está aquí. ¿Mm? Entonces, y miremoslo ahí. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 4, esto me queda 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Esto lo puedo yo escribir de forma logarítmica, ¿no? Yo puedo decir que logaritmo en base, la base es 2, ¿sí? Acuérdense que yo es el exponente, ¿sí? Que me dé 16. Sí, es sencillo. ¿Mm? Usted básicamente lo que se pregunta es cuántas veces tiene que multiplicar a 2 por sí mismo para que me dé 16. Pues ¿cuántas? Pues 4. Entonces, entendiendo digámoslo así, esta forma o esta relación que existe entre los logaritmos y las potencias, pues nos va a permitir a nosotros poder solucionar, ¿cierto? Logaritmos, ecuaciones con logaritmos. Entonces acá hay que tener en cuenta, digamos, unos logaritmos particulares, como es el logaritmo natural, el logaritmo común, que es el logaritmo decimal, ¿no? Que es en base 10. Entonces miremos. Entonces cuando ya la base A es E, ¿sí? Es decir, aquí ya no es logaritmo A,
en base a de x, sino logaritmo e porque es el número de Euler, pues existe esta notación. Acuérdese que cuando usted tiene lo ln, ahí está escrito. Es lo mismo tener logaritmo en base e de x. Entonces, eso no es in, es ln de x. Eso quiere decir que hay una base e. De igual forma pasa con el logaritmo decimal. Ustedes encuentran ahí en la calculadora log, ¿sí? Por ejemplo, de x. Pero acá hay que entender que esto es cuando la base es 10. Usted no escribe acá 10, sino pone simplemente log. Hay que entender esta parte. Cuando la base es 10 y cuando la base es el número de Euler, porque ustedes en sus anexos pueden entender eso. O sea, pues le puede salir un log ahí. Y dice, bueno, y la base, pues acuérdese que si es log, la base es 10. ¿Sí? Si es ln, pues la base es e, para que ustedes puedan aplicar correctamente esa relación que pueda existir o que existe entre pues esos logaritmos y la potencia. ¿Listo? Entonces, miremos la gráfica del logaritmo natural y la del logaritmo decimal. Todas pasan por el punto 1,0. Es este punto que está aquí. Importante verlo a través de GeoGebra, ¿no? Ojalá puedan ustedes al mismo tiempo estar ahí mirando pues todas estas relaciones que nosotros hacemos entre la ecuación y los gráficos para que usted pueda mirar, corroborar. También existen propiedades de estos logaritmos, ¿no? Logaritmo en base a, ¿cierto? De 1 es igual a 0. Porque acuérdese que pues, usted esto lo ve así todo escueto y usted pues difícilmente lo entiende, primera. Pues si usted lo traduce esto, ¿cierto? Como lo reescribe como una base, como una potencia, usted entiende, bueno, que la base es A, lo que está después del igual es el exponente. Entonces usted sabe ya por potencia que esto está más claro que todo número elevado a la 0 es 1. Por eso el logaritmo en base A de 1 es 0. Por esa relación allí que existe en, y que ya lo hemos visto en los exponentes, ¿no? Tanto el exponente 0, el exponente 1. ¿Qué pasa si yo tengo para un mismo logaritmo una multiplicación allí, ¿sí? De potencias? Entonces, yo puedo separar ese logaritmo y lo sumo. Pues todas estas propiedades, si nosotros las miramos, nos van a permitir ahora, o le permite a usted en este momento solucionar cada uno de sus ejercicios que están allí planteados, ¿sí? Miremos acá cómo este logaritmo, miremoslo aquí un poco, logaritmo es base 3, este cociente, cómo al aplicar la propiedad puedo separar el logaritmo en base 3 tanto para el numerador como para el denominador. Pero es una diferencia, ¿no? Aplicando la propiedad. Y ustedes, muchos de los ejercicios que están ahí planteados, les aparece esta forma. Entonces, esta forma me va a permitir escribirlo como un solo logaritmo para poder solucionar. Y aquí ya es, digámoslo, la esencia o el método para solucionar esas ecuaciones con logaritmo y es reducir a un solo logaritmo para poder solucionar. Sí, el método consiste en eso. Todos los logaritmos, usted de alguna manera los va a reducir a un solo logaritmo. Igual a algo, expresa eso en potencia y lo solucionó. Ya nos vamos a dar cuenta que es sencillo. Miremos esta ecuación, que es una ecuación muy sencilla. Logaritmo en base 3 de x igual a 4. Entonces yo escribo, ¿no? La base es 3, el exponente es 4, eso es igual a x. Y 3 a la 4, pues 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, y esto me da 81, sencillo. La solución para esta ecuación logarítmica, pues es 81. O sea, es este ejemplo, pues el propósito es comprender un poco la relación, ¿cierto? Pues es una ecuación, pero es sencilla, pero se escribe con el propósito de mirar la relación que existe entre estos logaritmos y la potencia. Porque es la que me permite, vuelvo y repito, solucionar esas ecuaciones con logaritmos o logarítmicas. Miremos allí, bueno, aquí aparece esto.
esta ecuación, ¿no? Entonces miremos cómo yo tengo logaritmo en base 6 de 5x más 1 menos logaritmo en base 6 de 7x menos 1 igual a 0. ¿Cuál es el plan allí? Reescribir esto en un solo logaritmo para después pasarlo a potencia y solucionarlo. Como es negativo y tiene el mismo logaritmo, puedo aplicar, ¿sí?, esta propiedad allí, la propiedad que se enuncia, ¿no? Entonces tengo una diferencia de dos logaritmos que tienen la misma base, lo puedo reescribir como un logaritmo. Entonces ahí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría logaritmo en base 6, ¿sí?, de 5x arriba y 7x menos 1 igual a 0. Y aquí ya tengo el logaritmo que yo les digo, es reescribir un solo logaritmo, lograr esa forma, y ya pues esto ya es sencillo. ¿Cómo reescribo esto en forma de potencia? Pues la base, que es 6 elevado al exponente, que es 0, me da igual a 5x más 1 sobre 7x menos 1. Miren, acá está. Y lo que queda ahí, pues, ¿qué es? Pues una solución de ecuaciones. 7x menos 1, pues está dividiendo, pues bueno, 6 a la 0, pues dijimos que es 1. Propiedades del exponente 0. Entonces está dividiendo, pasó a multiplicar 1 por 7x menos 1, pues me da 7x menos 1. Vemos cómo ahora paso para un lado las variables. Entonces está allí 7x positivo, pasa a negativo. El 1 está positivo, pasa al otro lado negativo. Reduzco, simplifico y me doy cuenta que x es igual a 1. ¿Cuál es la esencia? Vuelvo y repito, poder reescribir estos dos logaritmos como uno solo. Cuando usted logra esta forma, ya solucionó el ejercicio, lo reescribe en potencia, como una potencia, y solucionó. De hecho, usted sí en este momento tiene ahí el anexo, paralelamente puede, ahorita que comencemos a desarrollar los ejercicios, usted lo puede hacer, seguir el método y se da cuenta que muy fácilmente va a poder eh, solucionar esos logaritmos. Bueno, entonces aquí era donde pues queríamos un poco llegar. Hay unos ejemplos allí que de alguna manera son similares, ¿sí?, a los que hay ahí en su anexo. ¿Con qué propósito? Ya lo hemos enunciado, que sea usted mismo el que pueda solucionar, ¿cierto? Que pueda solucionar esos ejercicios que están allí. Acá es importante, y quiero hacer la aclaración porque considero lo difícil o no es solucionar el logaritmo, no es solucionar la ecuación exponencial, que lo que de vuelve se vuelve un poco tedioso y es pasar esto, o pasar la solución a través del editor de ecuaciones. Entonces esto hay que sacarle tiempo y hacerlo porque pues también entiendo y se ha evidenciado que muchos de ustedes no manejan el editor de ecuaciones de Word, o bueno, que sea allí. Y pues eso, si usted revisa, digámoslo así, a detalle esa guía de orientación y evaluación, ahí hay un punto, ¿sí?, que les dice que hay una cuestión que llama la sintaxis matemática, y eso se evalúa y es criterio de evaluación. Tiene unos puntos allí, ¿sí?, porque hay que usar el editor de ecuaciones. Entonces, es importante que lo hagan con tiempo para que lo puedan pasar, o en la medida que lo van haciendo, por favor, páselo a Word. Hay mucho material en YouTube, en todos lados. De hecho, se ha compartido también muchos instructivos, bueno, no sé, tutoriales, bueno, frente al manejo de ese editor de ecuaciones para que usted también comience a usar. Entonces, primero vamos a solucionar tres ejercicios de ecuaciones exponenciales. ¿Mm? Y finalizamos con tres ejercicios de ecuaciones logarítmicas. Con el propósito, obviamente, vuelvo y le digo, esto es un acercamiento. Profe, tutor, es que el mío no es así, pues que no va a ser igual. ¿Okay? Es un acercamiento, le va a permitir a ustedes tener como esos elementos allí primordiales para que usted pueda solucionar sus ejercicios. Bueno, aquí he tratado como de enunciar allí unas propiedades que vamos a usar ahí. Entonces, bueno, entonces, recordemos que cuál es la finalidad aquí que yo quiero que se vayan con eso, ¿no? Entender un poco que a dónde tengo yo que llegar, ¿no? Cuando yo soluciono estas ecuaciones exponenciales.
¿cierto? Aquí lo digo. Tengo que llegar a una igualdad de bases para poder igualar los exponentes. Y ya lo logro. ¿Sí? Entonces, hay que pensarlo de esa forma, ¿no? Hay que pensarlo, siempre tengo que tener en cuenta a dónde tengo que llegar para poder, pues, como, digámoslo así, solucionarlo de forma adecuada. Entonces yo les digo, mirar la relación que existen entre los números que me está dando el ejercicio. Yo sé que 49 es múltiplo de 7 y pues 7 pues es múltiplo de 7, ¿no? Entonces yo voy a reescribir esto por aquí. Entonces, aquí yo lo tengo por acá. 7, segundo. Vamos a, por aquí, entonces. Yo tengo 1/7 elevado a la x menos 1. Por este lado, pues tengo 49. Acuérdense que 49 yo lo puedo escribir como 7 por 7, es decir, 7 a la 2. Acá hay que comenzar a mirar que esto yo puedo acá aplicar, ¿cierto? La ley del exponente negativo. Es decir, que si yo aplico la ley del exponente negativo, esto sería igual a 7, ¿sí? Elevado a la x menos 1. ¿Y esto a qué es igual? Pues a 7 a la 2. ¿Cómo? Profe, ¿qué fue lo que yo hice ahí? Me perdí. Acuérdese que si yo tengo 2 a la menos 8, yo esto lo puedo escribir como, lo puedo escribir de forma positiva, como 2 a la 8. ¿Yo qué tengo? Yo ya no tengo un 8, ¿cierto? Sino yo tengo es x menos 1. Entonces, al pasar para este lado, devolverme, y si yo ya no tengo un 8, yo tengo el 2, aquí, x menos 1. Si yo me devuelvo para acá, pues esto quedaría 2, pero como un exponente negativo, ¿sí? Por eso lo puedo escribir de esa forma. Lo que queda ahí, pues ya, mire, ya logré. Es que esto es inmediato. Tengo esa igualdad de bases que me permiten igualar exponentes. Entonces, por un lado, el exponente es menos x menos 1 y al otro lado es 2. Entonces, soluciono un poco aquí. Entonces, yo aquí ya voy a comenzar a resolver. Entonces, aquí me queda menos x más 1 igual a 2. Recordemos, menos por más menos, menos por menos más. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda allí? Que x es igual a 1 menos 2 y en este caso, pues x es igual a menos 1. Entonces, un ejemplo sencillo, pero pues pienso yo muy ilustrativo a la hora de aplicar, ¿no? De entender un poco más a profundidad cómo funciona esta propiedad del exponente negativo. La clave, como les digo, llegar acá, esta igualdad de potencia, para igualdad, perdón, de igualdad sí de bases, para igualar exponentes. Y listo, he llegado. Sencillo. Este ejercicio, entonces, lo mismo. Profe, qué pena. Dime. De pronto que sí nos puede volver a explicar qué pasa con el negativo. Ah, ok, listo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a ver, cuando yo manifiesto que hay que llegar, digámoslo, a esta igualdad de bases, ¿cierto? Por lo general hay ejercicios donde la base me la ponen, ¿cierto? Yo sé que tengo que llegar a una potencia, a una base, pero este número que yo lo necesito está por allá en un denominador. Es decir, esto es una fracción y si usted se da cuenta en la propiedad del exponente negativo, si hay una fracción que si yo la uso, no solamente vuelvo el exponente negativo o positivo, pero puedo resarcir de alguna manera este cociente, o sea, quitarlo. Yo la uso con ese doble propósito, ¿sí? Explicando un poco ya lo que tiene que ver con el manejo de la propiedad.
¿sí? Entender que todo número que esté elevado a un exponente negativo, pues lo puedo yo escribir de forma positiva, ¿sí? Entendiendo que siempre me va a quedar, ¿sí? Entonces miremos, esto que está de alguna manera una potencia, pasa esa potencia a ser parte de un cociente, es decir, como una división allí, donde el numerador pues es uno, siempre es uno sobre la potencia positiva. Entonces, ¿qué es lo digamos que en este momento me indica el ejercicio? ¿Sí? Y quiero poner como un contraejemplo allí inventado para que, pues, tener un poco ahí de, digamos, que aquí fuera 4 y aquí fuera 3x menos 8. Todo esto es mi exponente, ¿sí? Todo esto es mi exponente. Entonces, miremos que yo tengo 1/3x menos 8. En este momento el exponente está positivo. Ahora, si yo lo escribo, porque la idea es volver esto, ¿sí? Una sola potencia, es decir, de alguna manera eliminar este cociente. Yo tengo que la base es 4, pero el exponente ya es negativo. En este caso, el exponente es 3x menos 8. Miremoslo de izquierda a derecha, es decir, de aquí hacia allá. Está negativo, pasa positivo. Está positivo, pasa negativo. Esto usted lo puede usar en dos direcciones, como, pues, dependiendo de las demandas que me haga el ejercicio, ¿cierto? Como en la forma en que me mande el uso, así mismo lo voy a, pues, valga la redundancia, usar. ¿Mm? Nuevamente, pues los ejercicios no involucran estos cambios allí de, de potencias negativas sencillas como la de un número solamente, sino expresiones algebraicas, que es lo que en este momento estoy aquí tratando como de explicar, ¿sí? Entonces, ya como para cerrar ahí un poco, quiero como explicarlo con un último ejemplo, qué fue lo que se hizo allí y ser un poco como ilustrativo. Entonces, supongamos que yo tengo 2 bueno, a la menos x al cuadrado. Vemos que ahí el exponente es negativo. Yo lo quiero volver positivo, entonces 1/2 a la x al cuadrado positivo. Es el exponente lo que vuelve positivo. Dentro del exponente, ¿qué hay? Pues una expresión algebraica que es x al cuadrado. Ahora, si usted tiene por aquí 1/4 elevado a la 5x, el exponente, pues, no sé, no preste atención al 5x, suponga que acá hay un número, digamos 4 elevado a un número, ese número es 5x. Pues si yo esto me voy, si me devuelvo en la propiedad, pues esto sería igual a 4 al exponente, pero negativo. ¿Y quién es el exponente? Pues 5x. Entonces, esta es la forma como de aplicar, ¿sí? De aplicar un poco bueno, se me borró todo eso. Aplicar un poco lo que tiene que ver con este exponente negativo, pero considero que pues nosotros vamos allí a tomar un poco de destreza, ¿cierto? En la medida que nosotros pues vayamos haciendo como ejercicios. De hecho, aquí van a salir más ejercicios donde voy a tener que aplicar el exponente negativo y pues va a quedar un poco más de claridad allí. Entonces, siguiendo allí con el orden de los ejercicios, pues está, creo que seguía ese, es que se me borró aquí como la pantalla, pero creo que sí seguía ese. Eh, bueno, les digo, siempre mirar como la relación que existe entre los números, ¿no? 25, 5, 5. Entonces son múltiplos de 5. Entonces yo aquí comienzo como a reescribir, ¿no? Sí. Entonces este pues ya está en potencia de 5. Entonces 5 elevado a la x menos 2 por, bueno, aquí voy a cerrar aquí, por 25, pues es 5 por 5. Es decir, esto es 5 al cuadrado y todo esto pues va a estar elevado a la x menos 1. Ojo, aquí pues es un quinto, pero yo necesito es potencia de 5. Entonces aquí yo reescribo, utilizo la propiedad del exponente negativo. Entonces, un quinto es 1 sobre
5 a la 1. Entonces, si yo quiero volver esto, mente negativo, pues esto es de a 5 a la menos 1. Si me devuelvo la propiedad. Entonces, yo tengo 5 a la x menos 2 por, acuérdense que tengo acá potencia, una potencia. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 5. Multiplico los exponentes. 2 por x menos 1. Y esto aquí es igual a 5 a la menos 1. Entonces, yo aquí, ¿qué me voy dando yo cuenta ahí? Pues que ya sé para dónde quiero llegar. Acuérdense que la idea es llegar a dos potencias que tengan la misma base para igualar exponentes. Ya sé que esa base es 5. Tengo dos, bueno, aquí pues puedo solucionar primero esto. Pues aquí me queda x, 5 elevado a la x menos 2. Potencia, una potencia, multiplico los exponentes. Entonces esto me queda 5 igual a la 2x, 2 por x, pues 2x, y 2 por menos 1, pues menos 2. Esto me queda 5 a la menos 1. ¿Qué pasa cuando yo estoy multiplicando potencias de igual base? Pues yo dejo la misma base y sumo. Pues x menos 2. ¿Qué? Pues recuerda que estos son mis exponentes, ¿no? Más 2x menos 2. Y aquí que tengo, pues 5 a la menos 1. Entonces aquí ya lo que me queda, pues es solucionar, ¿cierto? Eh, Reducir términos que son ahí semejantes. Entonces yo tengo por acá 2x más una x, pues me queda 3x. Entonces, ¿qué me queda? 5 elevado a la 3x, ¿sí? Y tengo acá menos 2 por un lado, menos 2 por el otro, entonces me queda menos 4. ¿Y esto a qué es igual? Pues a 5 a la menos 1. Mire que ya logro lo de las potencias de las bases iguales, entonces puedo igualar estos exponentes. Despejo, ¿no? 3x igual a menos 1, está restando, pasa a sumar, ¿sí o no? Entonces me queda que 3x es igual, menos 1 más 4, esto me da 3. Y x es igual a 3 sobre 3, y esto es 1. Mire cómo cuando pienso yo, claridad hacia dónde se tiene que llegar, esa igualdad de bases, ¿sí? Ahí ya soluciono el ejercicio. Cuando yo consigo la solución, la igualdad de esas bases, igualo los exponentes, ya prácticamente que ya he logrado allí solucionar, ¿cierto? Esta ecuación exponencial. Viene un último ejercicio allí. Entonces, como les decía, pensar la relación que existe entre esas bases, ¿sí? 27 pues es múltiplo, ya sabemos, de 3. Esto lo puedo escribir como 3 a la 3, que es 27, pero este 27 está elevado a la x por 3 elevado a la 2x menos 1. ¿Y esto a qué es igual? Pues a 3. Entonces, un exponente elevado a otro exponente se multiplica. Entonces, 3 por x, pues 3x por 3 elevado a la 2x menos 1. Acuérdese que para que esto sea 3, el exponente es 1. 3 a la 1, pues 3. Para que usted vea la igualdad allí, ¿no? ¿A qué va a quedar igualado cuando logre la igualdad de bases? ¿Qué pasa? Cuando multiplico potencias que tienen la misma base, pues dejo la misma base y sumo. Sumo 3x más 2x menos 1. Y esto es igual 3 a la 1. Logré igualar las bases, igualo los exponentes, ¿no? Entonces aquí, ¿qué me queda? Bueno, puedo simplificar o igualo de una vez. Entonces, esto me queda 3x más 2x menos 1 igual a 1. ¿Mm? Esto me queda 5x, porque 3 más 2 me queda 5, 5x menos 1 igual a 1. Luego 5x es igual a 1 más 1. Está negativo, pasa a sumar. Luego x es igual a 2 quintos. Multiplicando el 5, lo paso a dividir. Y de esta forma
Soluciono una ecuación exponencial. Entonces, miremos el procedimiento. Esto, digamos, que tiende un poco a volverse mecánico en el sentido de que, pues yo ya, pues si conozco el método, pues fácilmente sé cuáles son los pasos, lo que me puedo yo encontrar ahí. Bueno, vienen los logaritmos, ¿cierto? Empezando un poco por eh, son sencillos y vamos aumentando un poco la complejidad, entendiendo el método logaritmo, ¿cierto? Reescribir esto como potencia. Ya aquí tengo, o sea, ya no tengo que hacerle nada porque ya tengo un logaritmo a un lado y un número al otro, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya, ¿cuál es el paso? Reescribir eso. ¿Cómo? Reescribirlo como potencia, donde yo digo logaritmo en base 2, entonces la base es 2, el exponente es 3, y esto es igual a 2x más 5. Sí, y pues esto, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, esto es 8, igual a 5, perdón, más 5. Despejo, es que me queda que 2x es igual a 8 menos 5, pues está sumando, pasa al otro lado, restar, ¿sí? Y me queda que x a 8 le quita a usted, ¿cierto? 5, pues le queda 3, el 2 está multiplicando, pasó a dividir y hemos llegado a la solución. Siempre aquí, digamos, a diferencia del otro método que empleaba yo para solucionar esas ecuaciones exponenciales, buscar esa igualdad entre bases para igualar los exponentes, pues aquí lo que yo hago es reescribir ese logaritmo. Una vez obtengo yo un solo logaritmo, lo escribo como potencia y lo soluciono. Entonces, es manejar un poco el método. Miremoslo ahí, como este ejercicio pues tiene algo más que el anterior, no tiene dos logaritmos que lo va a volver un solo logaritmo para después escribirlo como potencia y solucionarlo. Hay otros ejercicios que tienen tres logaritmos, pero bueno, ¿cierto? Hay que usar propiedades y demás, pero pues es un poco sencillo, ¿no? Porque pues tampoco la idea es que ustedes, eh, decirlo de alguna manera, no sé, escalabrarlos allí con un ejercicio que ustedes no van a poder solucionar, no son ejercicios que si usted es un poco disciplinado allí, yo sé, estoy seguro que va a poder solucionar. Entonces, si miramos esta resta de logaritmos, que es esta que está acá, en esta propiedad, yo una resta lo puedo escribir, lo puedo volver un solo logaritmo, que es lo que yo estoy diciendo, que como tiene la misma base en los logaritmos, ¿no? Usted puede escribir esto como logaritmo en base 3, ¿cierto? Primero va arriba, 10 menos x, el segundo va acá abajo, y acá esto es igualado. Y aquí yo considero que ya usted ya solucionó el logaritmo, ¿no? Reescríbalo como potencia. Entonces la base es 3, el exponente es 2, y aquí es igual a esto, a 10 menos x sobre 3x menos 2. Solucione 3 a la 2, pues esto que dijimos que es 3 por 3, ¿no? Y 3 por 3, pues es 9. Entonces aquí, Ciro, yo aquí ya vamos como en el proceso aquí pienso esto es más algebraico, más aritmético, ¿sí? Cuando usted logra allí, pues, expresarlo como potencia, pues usted ya, digámoslo ahí, que ya lo tiene. Entonces, esto es 9 igual a 10 menos x sobre 3x menos 2. Esto está dividiendo, pasa a este lado a multiplicar. 9 por 3x menos 2 igual a 10 menos x. Monomio por binomio, recordemos. Esto me queda 27x menos 18 igual a 10 menos x. Variables a un lado, términos independientes
al otro, entonces me queda 27x más x, está restando, pasa a sumar, 10 más 18, está restando, pasa a sumar. Esto me queda 28x, 10 más 18 me queda 28, y entonces esto yo ya sé que es 1. Miremoslo allí, claro. Finalmente, pues, hay uno allí con log, ¿cierto? Aquí cuando usted lo vio, ya usted tiene que acordarse que ahí la base es 10, que aquí es como si tuviera acá, ¿no? Y si a usted le sale por allá un ln, un logaritmo natural, acuérdese que esto es logaritmo con la base e. Listo, y no se pone a voltear tanto. Bueno, entonces, lo mismo. Entonces aquí voy a dejar los logaritmos a un lado, términos independientes al otro. Entonces, logaritmo decimal va a ser de x menos logaritmo decimal de 22 menos x. Esto es igual a 1. ¿Mm? Esto de la misma manera es una resta, lo puedo volver un solo término. Si es una suma, pues utilizo la de la multiplicación. ¿Mm? En todo caso ahí se me reduce a un solo logaritmo, que es lo que yo quiero. ¿Mm? Entonces, ¿aquí qué sería? Logaritmo decimal de x de arriba sobre 22 menos x. Y aquí ya he llegado a un solo logaritmo. Entonces, aquí voy a reescribir esto como potencia. ¿La base cuál es? Aquí usted tiene que entender que la base es 10. No lo escribe, pero usted sabe que ahí hay un 10. Entonces, la base 10 elevado al exponente 1, esto me da 20, bueno, x sobre 22 menos x. Solución, esto es 10 igual a x sobre 22 menos x. Y pues esto ya es puro aritmética, puro 10 por 22 menos x, está yendo paso a multiplicar, pues x. ¿Mm? Entender monomio por binomio. Eso me queda 220 menos 10x igual a x. Entonces, variables a un lado, términos independientes al otro. Esto me queda menos 11x, que igual a menos 220, y x es igual a menos 220 dividido menos 11, y esto es 20. Esta es la solución. Uy, es que se me adelantó la diapositiva. Bueno, entonces, pues, uy, básicamente esto era lo que queríamos como exponerles en la web conferencia del día de hoy. ¿Sí? Vuelvo y repito, los propósitos, el principal de todo es que usted trate de hacer estos ejercicios usted, por usted mismo, revisarla, obviamente, de forma minuciosa. ¿Sí? Yo recomiendo mucho que se vayan directamente al canal de YouTube. De pronto con la grabación hay un poco más de interferencias, lo que no están logueados, bueno, etcétera. Ahí va a ir usted específicamente a los apartados que más le interesen. ¿Sí? Va a poder ser minucioso a la hora de estudiarlos. Mirar los métodos, porque vuelvo y repito, no es lo mismo solucionar logaritmos, tener que ir, ¿cierto?, a esa igualdad de bases para igualar exponentes y llegar a una misma
a una misma base para poder igualar los exponentes, que pues en los logaritmos reescribir un logaritmo como una potencia, ¿no? Que básicamente es como el objetivo. Usted puede que su anexo y va a tener varios logaritmos, digo, lo primero que va a hacer ahí es reducirlo a uno solo, escribe como potencia, solucionó. Siempre, en los exponenciales, recuerden mirar allí, ¿cierto? La relación que existe entre los números para determinar cómo los reescriben en una misma potencia. Ya de resto, hacer como un estudio juicioso allí de esta web. Recuerden que tienen la posibilidad de aclarar sus dudas en los CIPAs que hagan con sus respectivos tutores, porque pues esto es un acercamiento, muchachos. Y aquí no sé cuántos hayan conectado en este momento, pero lo que se busca es tener una primera aproximación a este tipo de temáticas. Y las minucias y demás, pues ahí toca pues una vez tenga ese encuentro con cada uno de su tutor, pues va a poder de pronto aclarar esas dudas. Entonces, mis profes, pues básicamente eso era lo que se traía para esta web. No sé, profe, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Profe, pues en sí, pues los estudiantes tienen como varias dudas, pero muchos empezaron como con dudas del tema de la webconferencia anterior. Entonces, como invitarlos a que vean la primera webconferencia. Y con respecto al tema que hoy usted nos dio, pues ellos tienen, pues leí en uno de los comentarios que si puede explicar nuevamente un ejercicio de logaritmo, o yo no sé, profe, si damos la opción de que pregunten por micrófono. Pues creería yo, profe, pues habilitar el micrófono para unas 3 intervenciones de pronto bien puntuales allí, ¿sí? Y miramos, todavía creo que tenemos un poco de tiempo, entonces lo podemos hacer. Listo, profe. Entonces, el primero, que es John Mauricio Morales, voy a habilitarle el micrófono. John. John Mauricio, ya tiene habilitado el micrófono para que pueda realizar su pregunta. Bueno, entonces sigamos con otro profe. Diego Armando Forero. Diego, que estuvo preguntando mucho sobre un ejercicio del primer tema, pero recuerden que estamos viendo es eh, un tema diferente. Entonces, Diego. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Eh, Diego. ¿Cómo están? Bueno, son dos preguntas puntuales, una es muy rápida y la otra pues va a ser sobre los logaritmos. La primera es, en las funciones exponenciales había un ejercicio donde cuando buscamos reducir pues para igualar las mismas potencias, para dejar la misma base, eh, digamos que en un caso tenías 16 y en el otro 64. Te lo voy a hablar así como rápido. Ahí tú Sí, pusiste como para el 16 pues 2 a la 4, ¿verdad? sí, Y en el 64 pues obviamente pues pusiste más. Yo en vez de poner el 2 había podido poner el 4. La solución me sigue dando la misma. ¿Va claro. a pasar algo en el momento en el que yo ponga eso en el ejercicio o van a estar esperando que yo siempre lo resuelva con el mínimo? O sea, en Pues este digamos caso, que pues uno que pretende las soluciones que se simplifiquen hasta más, digamos de alguna manera, su mínima expresión, ¿no? Sí. sí. Entonces, pues digamos de alguna manera mirar la relación siempre como menor que haya, ¿sí? Entre los dos números. Pero cualquiera de las dos me sirve, o sea, bien sea 2 o 4, porque pues 2 a la 4 y 4 a la 2 pues sería como, Pues es la serían dos misma son expresión. múltiplos, sí.
¿Sí? Listo, perfecto. Y la otra es una duda que tengo con respecto a un ejercicio que hay. Me pareció muy curioso. Bueno, precisamente lo escogí y es en los logaritmos. Sí. Eh, Estábamos viendo que pues si tenían la misma base se escogían según las propiedades. Entonces digamos que si fuera logaritmo en base 2 y logaritmo en base 2, pues obviamente dejamos logaritmo en base 2 y simplificamos. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 2 logaritmo en base 2 y en el otro lado logaritmo base 2? Igual a Pero, logaritmo base 2. ¿cómo así? O sea, repitan un poquito más despacio para poder. ¿Qué pasa si a un lado tengo cómo? Te voy a dictar el ejercicio, no sé si de pronto puedas tomar notica de pronto me despejes la duda. Digamos, mi ejercicio consiste, de pronto tú busques otro ejemplo para que no me resuelva el mismo, pero mi ejercicio consiste en 2 logaritmo base 2 por x igual a logaritmo base 2 por 5x menos 6. 5x menos 6. 5x menos 6. Ah, ok. Bueno, ahí hay una propiedad, ¿cierto? Yo la enuncié. Ven, te digo cuál es que me permite. Es ¿Podrías la. compartir pantalla? Es de pronto esta que espérame segundo aquí, porque estoy abriendo como varias cosas aquí. Eh, esta que está, esta que está aquí, venga a ver, esta que está acá, la La 5, 5. sí, te va a volver un solo logaritmo para que la puedas pensar desde aquí, en la 5. ¿Mm? Ah, ok. ¿Listo? Entonces, siempre es como relacionar allí, como les decía, revisar un poco estas propiedades a la luz de su ejercicio, ¿sí? Sí, Vuelvo, digamos que pues uno trata de acercar un poco, ¿cierto? Poner la lente lo más cercano que sea a los ejercicios de ustedes, pero pues digamos que hay variedad. Entonces, también es con la intención de que ustedes puedan revisar las propiedades dependiendo del interés y como les digo, a la luz del ejercicio. Digamos que ya las dudas que surjan allí, pues usted trate de solucionarlo, que cuando usted tenga el espacio con su tutor, pues yo estoy seguro que él le va a poder orientar bien en ese proceso. Sería una muy listo. buena, sí, que usted haga su acercamiento y lo comparta por el foro Sí, sí, sí. y en una retroalimentación yo creo que quedaría ya listo el ejercicio. Listo, perfecto. Esas eran mis dudas. Excelente. Listo, listo, hombre. Muchas gracias a usted por participar. Vale. Feliz noche. Bueno, aquí me perdí yo. Vaya. Listo, mi profe, no sé si hay Bueno, otro. profe, pues acá hay varias manitos levantadas. Si quiere, entonces seguimos con Andrés Alonso Camacho. Ya le habilito el micrófono. Andrés, ya puede habilitar su micrófono y hablar. Bueno, entonces, digamos, con Johnny Alexander Correa. Johnny, No, es que ahí nos queda como difícil porque yo creo que. ahí, profe. Buenas Ok. noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Fuerte y claro, sí, señor. Profe, no, la pregunta mía es muy precisa. En tema de los ejercicios, todo muy claro. Este tipo de ejercicio o problemas, ¿hay que graficarlos también o esto solamente resolverlos? Y si hay Pues, que graficarlos, pues ¿cómo sería? Porque la verdad no, ya esa parte sí no la encuentro ahí cómo sería para graficarlos, porque como ellos simplemente están dando una respuesta en sobre X, pues estaría dando solo un punto en el plano cartesiano. sí, claro, usted está digámoslo así, en lo correcto, pero yo revisando, aquí estoy revisando precisamente, déjame un segundo, no manifiesta la necesidad de, dice, dadas las siguientes ecuaciones logarítmicas y exponenciales, resolverlas analíticamente aplicando la definición y propiedades de los logaritmos y de los exponentes, ¿sí? Considero que basta solamente con mostrar analíticamente
la solución y ya. Listo, profesor, muchísimas gracias. Ok, hombre. Bueno, profe, con Mayra Gabriela. Mayra. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, Mayra, ¿cómo está? Un poco confundida, profe. Lo que pasa es que estaba en otra reunión de otro curso, pero ya entré como a la mitad de la clase, profe. Entonces tengo una duda respecto a mi ejercicio. Sí, cuéntame así pues, como a grandes rasgos en qué consiste, a ver si lo podemos orientar ya. Profe, el ejercicio consiste en ecuaciones de funciones logarítmicas. Mi ejercicio consiste en logaritmo 5, entre paréntesis 1 sobre x, que es igual a 2, más logaritmo 5, entre paréntesis 1 menos x. Sí, y sí, te escucho. ¿Y cuál es tu duda particularmente sobre el ejercicio? ¿Cómo iniciarlo? Sí, profe. O sea, la verdad, qué pena, profe, pero, o sea, pues, es que Sí, o ingresé sea, tarde. no, tranquila, tranquila. Y pues aquí yo simplemente lo que quiero hacer es una orientación primero de cómo arrancar. Y pues yo te invito a que la web la revises y pues también vincular el foro, vincular al tutor. Entonces, mira, usted lo que tiene que hacer, básicamente ahí tiene dos más un logaritmo. Ese logaritmo, enviarlo para el otro lado junto al otro logaritmo. Entonces ahí te va a quedar una resta de logaritmos que vas a poder reducir utilizando la propiedad del cociente de los logaritmos, que es precisamente muchos de esos ejercicios que hoy hicimos acá. ¿Sí? Ok, profe. Sí, o sea, bueno, uno quisiera ir dentro de las minucias, ¿sí? Pero pues digamos que la intención pues de esta web no es solucionar de alguna manera los ejercicios, sino brindar esa orientación y esa luz. Yo considero que es importante hacer uso de estos otros espacios de los CIPAS para ir un poco ya como específicamente sobre la duda y de pronto el tutor lo puede orientar. ¿Qué les recomiendo? Pues que revises los ejercicios que hicimos de logaritmos, si, lo siga tal cual y vas a poder llegar a la solución. Ah, listo, profe. O sea, aquí esta clase queda grabada. Sí, claro que sí. Todo lo que nosotros de alguna manera compartimos, todos los espacios quedan grabadas y se les comparte. Los tutores le hacen llegar los links y pues eso hay un canal de YouTube que usted lo puede revisar y ahí va a estar la grabación. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ok. Profe, otra pregunta. Hay otra mano levantada. John Mauricio, John Mauricio Morales. Ya tiene habilitado el micrófono. Gracias, profe. Hola, John. Una pregunta, pues no tiene mucho que ver con el tema, pero ¿cómo hago para la graficación en GeoGebra para que aparezca la punta al final de una línea? Es que yo he intentado, pero aparece desde el más infinito, perdón, desde el menos infinito hasta el más infinito, pero no hay, como le digo, la punta de la línea. Y no te va a aparecer, hombre. Ujú. Recuerda que pues esos son funciones y ellas se extienden allí, pero lo que nosotros como tutores esperamos es, bueno, es el fragmento allí de la gráfica, ¿cierto? Que pueda evidenciar el gráfico, digamos, en su totalidad. Obviamente eso se va a expandir allí, se va a expandir, ¿sí? Entonces usted lo que hace es tomar un pantallazo, ¿qué te puedo decir? De la parte donde ingresas la función y corres un poco la gráfica para que quede junto, toma un pantallazo, eso es lo que tú de alguna manera, digamos, adjuntas
¿Cómo qué? Entonces, Como, profe, sí, entonces no hay dime. problema, no hay ningún problema, porque pues es O que sea, ya, yo ya busco, no, pues según entiendo yo, tú buscas que GeoGebra te muestre al final como unas flechas allí o buscas de alguna manera algo que te indica que el una gráfico terminó, semirrecta. sí, una semirrecta o algo, ¿sí? Eh, pues si estoy entendiendo bien, pienso que no es necesario, ¿cierto? Sin embargo, es importante que lo manifiestes digámoslo, al tutor, ¿sí? Que puedas manifestarlo a través del foro y pues que él te valore de pronto la duda para ver qué recomendaciones te puede dar él. Bueno, no Ah, sé si, muchas gracias, no, profe. bueno, tranquilo. Profe, Michelle, ¿sí estás? Sí, profe. Eh, Hay otras tres manitos levantadas. No sé si les habilitamos micrófono o ya bueno, usted no, dale, dale y me dice. escuchemos a otra ¿Sí? persona más a ver si de Listo. pronto hay preguntas como puntuales Sí, digamos, los los ejes. logaritmos, sí, los ejercicios. Ok. Luisa Daniela. Luisa, ya tiene habilitado el micrófono. Bueno, Hola, Sí, hola Luisa, ¿cómo está? bien, ustedes. Tutores, tengo una duda. Bueno, yo hice ya mi aporte en el foro, ¿cierto? Pero no sé si está bien o está mal, porque es que la tutora, yo hice el aporte desde el 10 y la tutora hasta el día de hoy no se reporta con una retroalimentación. Nos iba a compartir unos links, lo compartió por allá. Nunca supe si ingresamos o no, porque yo el sábado estuve pendiente, el domingo también, y dijo que era para el domingo y el sábado. Sube los videos, entonces no entiendo porque hay una parte del logaritmo que ellos se van como a una parte de internet, como para hacer los ejercicios, entonces estoy súper enredada porque no he recibido retroalimentación y yo voy por esa parte, pero no sé si están bien, están mal y ya el tiempo va corriendo y nada que reciba una retroalimentación. Bueno, lo primero de pronto es, bueno, voy a hacer, como decimos por ahí, de abogado un poco el diablo, en el sentido de que las dinámicas que manejamos nosotros como tutores son en mi caso son sobre 175 estudiantes, otros son sobre 200, otros son sobre 300, eso depende la cuestión de la vinculación. ¿Esto qué demanda? Y como uno como tutor, ¿no? Uno va asumiendo las retroalimentaciones en el orden que de alguna manera las vaya recibiendo. Con esto que estoy diciendo, que ya debe estar, digamos, próxima a hacer esa retroalimentación. ¿Sí? Sin embargo, Luisa, esto lo vamos a llevar a colación a la dirección para que podamos, digamos, determinar de pronto cuál ha sido el inconveniente, ¿cierto? Sin embargo, también, ¿qué te puedo decir yo frente eh, digamos, eso que tú me manifiestas que te manda por allá a un link para graficar? Recordemos que nosotros hacemos lo que el anexo nos dice, ¿sí? Aquí lo acabamos de decir un poco. El anexo nos dice solucionar analíticamente, no nos invita a hacer un gráfico, porque bien lo decía el compañero que participó, la solución va a ser un punto allí, usted le va a aparecer un punto ahí en GeoGebra sobre X igual a... ¿sí? Entonces, es como lo que yo puedo, Luisa, en este momento manifestarlo, ¿sí? Porque no No, soy, digamos, tutor, ¿sí? en lo de GeoGebra ya hice las, bueno, lo que nos piden de GeoGebra, pero cuando vamos al logaritmo, se ponen a hacer como el logaritmo, el ejercicio, pero como en un link de internet. Y ahí donde yo me enredo, porque mira que aquí explicaste es totalmente diferente a los videos que ella sube, porque toca ir es como una parte de internet para hacer esos ejercicios. Pues, Luisa, desconozco cuál es la dinámica allí, porque pues realmente lo que en este momento yo te expliqué y la forma en la forma en lo que lo hice, o sea, la forma en que te expliqué, la forma en que uno espera que ustedes eh, envíen
o espera uno recibir de ustedes en la solución de cada uno de los ejercicios. Es decir, todo ese desarrollo analítico que yo te invito a que de alguna manera lo revises y lo hagas de esta forma, es lo que nosotros como tutores esperamos. Cuando tú dices de que hay que solucionarlo por allá en otra cosa aparte, pues desconozco realmente cómo será esa dinámica. ¿Sí? Entonces no podría yo en este momento decirte porque o sea, qué página es, qué línea, porque lo desconozco. Profe, de pronto Luisa se está refiriendo a GeoGebra para verificar la solución de los ejercicios. No, no sé si de pronto puede hacer eso. Ahora, es otro, sino que es que no me acuerdo. Cuando van a hacer el ejercicio de logaritma, cogen el logaritma y van y hacen como resultados y vuelven y lo pasan para donde están haciendo el ejercicio. Entonces ahí es donde estoy muy confundida con ese ejercicio. Los de GeoGebra ya los tengo hechos. Es en logaritma que ya vaya hacen, llevan, supongamos, logaritma de tanto y después les da resultado allá, lo ponen, entonces les da el resultado del número. Entonces no sé por qué lo hacen así. Pues como te decía, Luisa, pues bueno, no sé, escalar de pronto el caso, a ver cómo es realmente la situación o cuál es el propósito allí, porque sugiero yo, o sea, pienso yo que hay una intencionalidad allí que tal vez, porque pues cada, digamos, tutor de alguna manera direcciona ciertas ayudas dependiendo de las dinámicas que ellos manejen, ¿no? Entonces, a manejar de alguna manera bueno, herramientas, ¿cierto? Entonces, pues nosotros llevaremos, ¿cierto? El caso, Luisa, y pues para mirar a ver cómo te podemos colaborar allí, porque sí, lo que dice el profesor Jorge, pues uno de alguna manera pudo usar GeoGebra para corroborar que ese resultado que le dio allí es correcto, ¿sí? Para llegar y decir, bueno, si a mí me dio que X es igual a 1, entonces yo puedo montar eso en GeoGebra y GeoGebra me va a decir que efectivamente esa solución es X igual a 1, ¿sí? Entonces, pero tú me dices que no, entonces pues hay que, de pronto sería de pronto hacer, digamos, bien la averiguación, la consulta. Profe Michelle, no sé si de pronto haya otra persona o yo creo que ya por ahora podemos como ir finalizando. Profe, pues acá hay 3 manos levantadas. Ya me dirá si habilito micrófono o usted cerrará. No, yo considero que ya, digamos que las particularidades sí considero yo que es importante que cada uno en este momento las haga a través del tutor. Los invito, recuerden que pues hay que tener claros los canales de comunicación, ¿no? Uno, digamos, el canal institucional que está habilitado es a través de los foros, ¿sí? Si usted ve que realmente, pues ese es como el protocolo, ¿no? Tratar de acercarse un poco al tutor, digamos, solicitando esas retroalimentaciones, ¿sí? A ver qué responde. Si pues pasa el tiempo allí pues no podemos encontrar de pronto como una respuesta, porque hay calamidades, pueden pasar cosas. Entonces, de pronto ya a solicitar digámoslo así, un acompañamiento de parte de la dirección del curso. Entonces, para cerrar, yo considero pues que ya, pues como que la intencionalidad se ha cumplido. Nuevamente, repito, abordar esas minucias, esas dudas importantes tal vez que hayan a través de los IPAs con cada uno de sus respectivos tutores. Y pues finalmente, pues agradecerle a todos y a todas por estar en este momento acá, acompañarnos hasta estas horas de la noche. Y pues mi profe, a usted, profe Michelle, profe Jorge, entonces muchísimas gracias. Entonces voy a en este momento detener la grabación. Gracias, profe.